Listo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me confirman por ahí si pueden escuchar correctamente? Excelente, gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Qué gusto que estén con nosotros en esta conferencia. Un placer, como siempre, poder compartir un poquito de lo que sabemos. Actualmente trabajo, como ya lo dijeron, en cuestiones de web, todo lo referente a la web, tanto backend, frontend, servidores, todo lo que tenga que ver con tecnologías de este estilo. En particular, el día de hoy te voy a compartir mi apreciación personal en cuanto a 3 formas de hacer aplicaciones JavaScript, que como sabrás, actualmente el ecosistema de frontend ha crecido pero a pasos agigantados. Entonces, hoy voy a platicarte de 3 formas de hacerlo. Una es utilizando un framework que se llama Angular, que normalmente ya lo habrás escuchado ya que ha sido muy famoso en los últimos años. Otro que está despuntando bastante bien, que se llama Vue.js. Y finalmente vamos a platicar de lo que es Vanilla.js, que eso básicamente es un poquito de sarcasmo nada más, porque Vanilla.js no es un framework. Cuando decimos Vanilla.js, hacemos referencia a que no utilizamos nada, sino que lo hacemos directamente con el lenguaje como tal. Es decir, JavaScript completamente desde cero. Entonces, arranquemos. Voy a ir un poquito rápido, dado que estamos cortitos de tiempo, pero voy a tratar de que te lleves lo más posible de conocimiento. Entonces, el primer framework que voy a revisar se llama Angular. Y este framework, si bien históricamente es un framework muy potente, actualmente está en una versión ya 4, una versión 4 que es estable. Este framework es un framework creado por Google, entonces te imaginarás la potencia que puedes crear, la potencia que tienes para crear aplicaciones con esta herramienta, ¿no? En su primera versión se llamó AngularJS, seguramente lo has escuchado referenciado de esa forma, ya que de hecho nada más se programaba en JavaScript. Actualmente la verdad es que no, muy pocos yo creo que se programan en Angular con JavaScript, las últimas versiones, ya que realmente lo que dio como ventaja fue que ahora puedes programarlo en otros lenguajes más poderosos, y en particular yo te voy a mostrar un ejemplo de programarlo con un lenguaje que se llama TypeScript. TypeScript es un lenguaje creado por Microsoft, de hecho es del mismo arquitecto de software que creó la especificación inicial del lenguaje C# de .NET. Si escuchaste, por ejemplo, hablar de Delphi o hablar de Pascal, es el mismo personaje quien creó la especificación de este nuevo lenguaje. TypeScript tiene muchas más ventajas que JavaScript por sí solo, pero bueno, hoy el tema no es TypeScript. El ciclo de releases de Angular, actualmente Angular es un framework que se va a estar liberando cada 6 meses una versión estable, y en este caso ellos utilizan un sistema de versionamiento que se conoce como SemVer o Semantic Versioning. Si eres una persona que se dedica a la cuestión de software, te recomiendo mucho que vayas a leer sobre esto, SemVer. Entonces, es una forma de cómo tú puedes versionar tus paquetes de software utilizando básicamente 3 dígitos. Uno para la versión mayor, que en este caso, por ejemplo, Angular 4. La segunda la llaman Minor Version, que sería 4.2. Y la última, que sería una versión cuando arreglan algo, 4.2.1, por ejemplo. Es una forma de utilizar, digamos, una nomenclatura para tus paquetes de software. Entonces, Angular actualmente utiliza ese versionamiento, y esa es la razón por la que no hubo Angular 3, sino que se pasaron directamente de la versión 2 hasta la versión 4. Ahora bien, en cuanto a eventos internacionales, la conferencia por excelencia de Angular se conoce como NGConf y se hace cada año en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos. Esta vez fue más o menos a principios de abril, estuvimos por allá, una conferencia muy interesante, también muy exclusiva y bastante celosa. Solamente hablan de Angular, por supuesto. Sin embargo, tienen muy buenas cosas ahí en Google, ¿no? Ahora bien, ¿quién utiliza Angular y por qué debería interesarte aprenderlo en todo caso, no? Internamente en Google, por ejemplo, ellos durante el evento de la NGConf dijeron que tenían alrededor de 200 aplicaciones corriendo ya en Angular. Aparte, digamos, el mundo enterprise, es decir, el mundo de los grandes corporativos donde requieres alta demanda, por ejemplo, no sé, 20,000, 30,000 usuarios, conexiones por doquier, integraciones de muchas aplicaciones. Ahí es donde Angular tiene básicamente más apoyo de muchos equipos de desarrollo profesional. Entonces, yo te recomendaría Angular para proyectos que realmente sean grandes, porque realmente es una bazooka. No vamos a matar hormigas con una bazooka, ¿verdad? Angular está pensado para aplicaciones realmente que estén pensadas para crecer mucho. Por ejemplo, ahorita la aplicación que estamos desarrollando por ahí para un proveedor de automóviles es de llevamos ahorita alrededor de 150 y tantos componentes con 98 servicios más o menos. Y sigue creciendo, ¿no? De ese tipo de aplicaciones estoy hablando cuando digo que son aplicaciones enterprise. Son aplicaciones que van a crecer mucho, mucho, mucho.
Entonces, la documentación oficial de Angular la puedes encontrar en este sitio, Angular.io. Es un sitio que está, digamos, disponible públicamente, puedes acceder ahí. Este es el famosísimo sitio de Angular. Aquí puedes detallar todo. Ahora, la documentación oficial está mucho mejor descrita en TypeScript. Es por eso que de hecho te voy a recomendar que lo hagamos de esta forma, no con JavaScript por sí solo, aunque sí se puede, por supuesto que se puede programar, pero pues no es lo recomendable. Ahora, ¿qué ventajas trae Angular con respecto a otros frameworks? Ahorita lo vamos a comparar nada más con uno, que en este caso va a ser Vue.js. Angular fue pensado para algo que llamamos el Enterprise Class, ¿no? El tipo de aplicaciones que te cuento, es decir, aplicaciones que son altamente escalables. Para ese tipo de aplicaciones. Porque, por ejemplo, una aplicación pequeñita de Angular va a estar de alrededor, no sé, entre 800 kilobytes y 1,5 MB. Una aplicación pequeñita. Si le sigues subiendo componentes, pues se va a ir haciendo más grande y más grande. Así que ten mucho cuidado cuando elijas a Angular para una aplicación muy pequeña. Si es una aplicación, no sé, que nada más requiere unos cuantos widgets, unas cuantas vistas, pues para eso vamos a ver ahorita el otro ejemplo, que sería Vue.js. Pero si es una aplicación que va a ser por sí misma, es decir, es una aplicación de tipo SPA o Single Page Application, definitivamente Angular es una excelente opción. Aquí puse como un punto importante, estamos recomendando Angular para aplicaciones realmente complejas, porque realmente es un framework muy grande, es bastante grande. Está pensado para ser escalable, por supuesto. Y una de las cosas que más me gustan de Angular es que está orientada a componentes, es decir, básicamente yo tengo un conjunto de componentes de UI y cada componente es una unidad independiente con su propio servicio, con su propio template, con sus propios estilos. Entonces manejan el concepto de componentes aislados, ¿no? Por ejemplo, entonces imagínate que estás haciendo un reproductor de video, por ejemplo, entonces pudieras crear un componente nada más para el reproductor de video, perdón. O estás haciendo un componente de sistema de comentarios. Ok, entonces generas un componente nada más para esa funcionalidad. Aparte, Angular tiene una forma de organización de código más arriba que se conocen como módulos, pero esos te permiten hacer cosas más avanzadas como el lazy loading y la cuestión de head of time compilation, por ejemplo, juntas para optimizar una aplicación de producción. Ahora, uno de los grandes, digamos, beneficios de Angular es que está pensado para comunicar tantas fuentes de datos como tengas. Por ejemplo, imagínate que estás integrando una aplicación pero que va a ocupar backends de diferentes plataformas, es decir, se va a comunicar contra backends hechos en Java, hechos en Node.js, hechos en PHP, hechos, no sé, en .NET, en cualquier tecnología que tengas, digamos, de backend, mediante servicios tú puedes conectar tus componentes y hacer lo que se conoce como programación reactiva, que básicamente es el data binding más conexión a servicios que refrescan datos de forma automática. Entonces, este tipo de cosas, Angular es muy bueno para eso, está pensado para eso. Como ya había comentado, uso TypeScript como lenguaje base, puedo utilizar JavaScript, pero no es lo recomendado. Y finalmente, es extremadamente asíncrono. De hecho, tienen un concepto ellos que llaman zonas de Angular, que básicamente son formas de aislar ejecución asíncrona de código, básicamente. Entonces, es un concepto un poquito más avanzado, pero realmente la conjunción de zonas más observables, que es un patrón, digamos, de control de asincronidad, como las promesas, similar a las promesas, junto con eso lo hacen muy bueno para casos de uso donde tengas, pues, bastante asincronía, ¿no? Que en este caso, cuando conectas a servicios, es lo que vas a hacer, pues, todos los días, todo el tiempo, ¿no? Ahora bien, ¿qué desventajas? Porque también hay que hablar claro aquí. Angular no es solo belleza, hay que tener cuidado cuando lo elegimos. Porque para una aplicación pequeña, o sea, si tienes nada más 3 componentes, tienes, no sé, 2 vistas, realmente Angular está sobrado, la verdad. No te lo recomiendo y definitivamente ni lo hagas. Porque eso te va a costar 600 kilobytes, suponiendo que optimizaste todo. 600 kilobytes por una aplicación pequeñita es demasiado, imagínate en un móvil. Si ya vas creciendo, las aplicaciones llegan a pesar del orden de 2-3 megas, o sea, es muchísimo código en JavaScript. Entonces ya tienes que meterte en otros retos, que básicamente es ahora cómo optimizas tu aplicación. Ten mucho cuidado, Angular por sí mismo es pesado. Sí es cierto que cuando ellos lo venden dicen que es la última maravilla para optimización de código y que no sé qué, y que con Webpack lo puedes hacer, pero no es cierto, al final de cuentas es un framework pesado comparado contra otros. Entonces he ahí una de sus grandes desventajas. Otra cosa, el ecosistema alrededor de Angular, la verdad es que es complejo si vienes de un mundo donde el frontend nada más era HTML, CSS y un poquito de JavaScript. Ahora el ecosistema que tiene Angular junto con sus hermanitos, digamos, es muy grande. Y eso involucra aprender cosas como TypeScript, cosas como System.js, cosas como Webpack o JSPM o Rollup, cualquier otro bundler o package loader.
cosas como linters, por ejemplo, y los observables, que es completamente nuevo. Es el primer framework que toma los observables como su base completa para manejar las cuestiones asíncronas. Entonces, el ecosistema por sí mismo es un poquito complejo para el frontend. No quiero decir que sea imposible, ¿verdad? Una vez estudiando con un buen curso de Angular de unas 6 horas, tienes yo creo que más que suficiente para arrancar de lleno a este framework. La curva de aprendizaje es algo alta, entonces yo considero que más o menos en 2 meses puede ser completamente productivo, suponiendo que le dediques tiempo, ¿no? Estoy hablando de 2 meses en los que vas a tener que capacitarte normalmente, entonces hay que ser muy realistas. Angular no es un framework que puedas agarrar a la primera si no tienes tanta experiencia de todo el ecosistema de frontend moderno. Si ya vienes de cosas como React o cosas como Ember.js, pues a lo mejor sí, ahí a lo mejor en 15 días ya estás siendo productivo con Angular. Pero si no vienes de ese mundo, ten mucho cuidado y no te frustres, por favor, porque es un framework complejo. No es tan sencillito de agarrarlo a la primera. Dicho eso, por supuesto que esto es consecuencia de que se utilizan conceptos avanzados de arquitectura de software. Por ejemplo, aquí ya hablamos de cosas como inyección de dependencias, cosas como zonas, cosas como observables, subjects, streams. Entonces son conceptos que a la primera como que son complicados de comprender. Pero una vez que los agarras, créeme que son muy poderosos. Muy, muy poderosos.